Damiana Oviedo, la primera portavoz de la espiritualidad trinitaria mariana, reveló desde el siglo anterior cuál es la misión que el Señor le asignó a la nación mexicana, lo crea el mundo o no lo crea. Humanidad, os prometí volver entre vosotros y no podía dejar de asistir a la cita con vuestro espíritu. Recordad que como Cristo en Jesús, en el segundo tiempo dije a mis discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros y que ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando viniere el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. He aquí al Espíritu de verdad, explicando lo que en otros tiempos se os dijo y que no supisteis interpretar. Y en verdad os digo, ha llegado el tiempo en que todo lo ignorado será conocido, lo oculto saldrá a la luz y todo misterio quedará aclarado. Porque el Espíritu de verdad se está derramando sobre todo espíritu y sobre toda carne. Os he dicho que esta nación está siendo preparada para que en la hora marcada por mi voluntad se levante entre los pueblos de la tierra como un estandarte de paz y espiritualidad. Así como los lugares de Canaán, esa hermosa Palestina de los tiempos pasados, y la pagana Roma fueron para la humanidad tierra de promisión, en este tiempo no han sido testigos de mi manifestación, porque no es un lugar determinado lo que he venido a buscar, sino a vuestro espíritu. Busco al pueblo de Israel por el espíritu, no por la carne. Israel no es el nombre de una raza, religión, país o nacionalidad alguna. Es un concepto que, como explicara Saulo de Tarso, benjaminita de origen hebreo, existe desde antes de la formación del mundo. El punto de partida de Israel se dio en lo espiritual, en lo sublime, y data desde antes de que llegara a la tierra el primer hombre, entendido como la suma de varón y varona, encarnando un espíritu en cada cuerpo dispuesto previamente por la sabiduría divina. La palabra Israel en sí misma se deriva de la combinación de dos raíces en hebreo, Sara, luchar, y el, Dios. Por lo tanto, Israel significa el que lucha con Dios. Los verdaderos espíritus israelitas se encuentran diseminados en toda raza, en toda nacionalidad y condición humana. Son los varones y varonas que aman la verdad, que cumplen la ley divina, son quienes aman a Dios en sus hermanos. Que es la bendita simiente de Abraham perpetuada en dos hijos, Ismael e Isaac. Así fue preparado y bendito Israel, el pueblo de Dios, para dejarlo como un faro en medio de la humanidad. A la nación mexicana, empequeñecida y humillada, le he señalado una elevada misión en esta era. Deberá estar preparada, porque tanto el eco de mi manifestación, como el rumor de mis prodigios y el fervor de los testigos, atraerán la atención de la humanidad. Y es ya llegado el tiempo en que México, que se ha distinguido por el ideal de servir de refugio y asilo a quienes necesitan de un apoyo fraterno y humanitario, fuera de sus lugares de origen, reciba a los necesitados en busca de paz y de pan. Gilberto Bosques Saldívar, que fue un mexicano nacido en Puebla, periodista, profesor, político, diplomático mexicano. ¿Cómo es que este personaje de Puebla llegó a tener relevancia aquí en Francia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Es lo que vamos a ver hoy. Aquí salvó miles de vidas. Muchas familias aquí en Francia, en España, en México le deben que siga perdurando su apellido. Gilberto Bosques, ¿cómo vino a parar a Francia? Pues el 1 de enero de 1939 fue mandado por Lázaro Cárdenas mismo al país galo para desempeñarse como cónsul. ¿Cuál era su tarea fundamental? Tenía que salvar lo más que se podía de republicanos españoles exiliados a Francia, porque recuerden que en el 1939 apenas acababa la Guerra Civil Española tras la victoria de Franco. Entonces la tarea que le había encargado Lázaro Cárdenas era sacarlos de Europa para que vinieran a México. Sin embargo, en el 39, pues pasa otro evento muy fuerte a nivel mundial. ¿Qué pasó?
estalló la Segunda Guerra Mundial, Gilberto Bosques tuvo entonces una tarea ampliada por orden de Lázaro Cárdenas, que era apoyar independientemente de su nacionalidad u de sus ideas políticas a cualquiera que fuera perseguido por el nazismo. Para este entonces, el consulado y la embajada mexicana se encontraban en París. París está en zona ocupada, por lo que la embajada y el consulado se tienen que mover. Entonces termina por instalarse en la ciudad de Marsella, aquí donde se va a desempeñar la mayor parte de la labor humanitaria de Gilberto Bosques. Pues aquí, en este edificio donde estaba, tenemos una placa que se puso que vamos a leer. En este edificio de 1940 a 1942, don Gilberto Bosques, cónsul general de México en Marsella, ayudó y salvó sin distinción de edad, de nacionalidad, de opinión religiosa o política, todos aquellos que huían de la opresión. Decenas de miles de visas fueron dadas, decenas de miles de vidas fueron salvadas. Y aquí una cita de don Gilberto Bosques que dice: fue un privilegio encontrarme en esa situación que me permitió desenvolver una acción en la gran causa del hombre. Aquí se dieron visas a libaneses, yugoslavos, israelitas, italianos, austriacos, alemanes, judíos, había también comunistas, cristianos, cualquier persona perseguida por el fascismo en Italia, los nazis que iban avanzando en Europa, los españoles perseguidos por el franquismo, en fin, se salvaron vidas a todo lo que da para personas de cualquier condición. Como les dije, cuando empezó a oficiar el consulado mexicano aquí con Gilberto Bosques, pues Marsella no era una zona ocupada por la Alemania nazi. No crean que por eso era un ambiente de trabajo así como tranquilo, sin estrés, sin presión. No, no, no. El despacho del cónsul mexicano estaba aquí adentro y en las oficinas de al lado estaban rodeados de las autoridades francesas que colaboraban con los alemanes, y también había espías alemanes de la Gestapo nazi. Primero se otorgaban visas que se llamaban las visas Bosques, porque él las firmaba, que era como un salvoconducto para salir de Europa hacia México. Segundo, se fretaban buques para que la gente que tuvieran sus visas pudieran viajar hacia México. Estos barcos con los refugiados, los exiliados, podían salir desde Marsella mismo, que por eso era muy importante la posición geográfica del consulado mexicano, porque Marsella era la única ciudad portuaria en aquel entonces que seguía en zona libre. O si no salían los buques de Marsella, podían salir de Casablanca en Marruecos, que está del otro lado del Mediterráneo, en la zona del Magreb. Las salidas se hacían hacia abajo de Francia, porque desde arriba no se podía, estaba lleno, atascado de nazis. La gente tiene su visa. Esta historia tiene un final agridulce. Por una parte se pudieron salvar miles de vidas, pero también a los pocos meses Gilberto Bosques es atrapado por los nazis. México rompe relaciones con el gobierno francés de Vichy. Había 43 trabajadores en el consulado mexicano. Los nazis se lo llevan en un intercambio de prisioneros, porque fíjense, los mexicanos habían agarrado en Veracruz unos alemanes e intercambiaron estos prisioneros por Gilberto Bosques. El intercambio se dio en Lisboa, la capital de Portugal. En marzo de 1944, por fin Gilberto Bosques regresa a México y es acogido en la estación de Buenavista por miles de personas al grito de ¡Viva el profesor Bosques! Eso sí, siempre fue muy modesto el hombre. Cuando se le hablaba de la labor humanitaria que había hecho, él decía: no fui yo, fue México. Todo eso que les acabo de contar es un momento importante en la política exterior mexicana, porque sí, históricamente México siempre ha sido una tierra de acogida de refugiados de todas partes del mundo. Aunque la mención de la palabra amor está proscrita y es objeto de burla tanto en la política y la academia, ya es llegado el tiempo de que México se convierta en una verdadera república del amor, porque no hay nada más revolucionario que el verdadero amor al prójimo. Es tiempo de que México se convierta en una república fraterna y amorosa, una verdadera república del amor.